Dicen que el poder se hereda como un apellido, pero en Guatemala, a veces el apellido es una diana. Imagínate crecer sabiendo que tu nombre puede abrir puertas y también encender cerillas en manos ajenas. Ahora imagina que, antes de cumplir los 20, el país ya está cambiando de piel, y tú tienes una fecha invisible marcada en la espalda. El día en que tendrás que elegir entre la comodidad de tu cuna o el filo de la historia. Roberto Alejo Zarzú nace en 1918, y sin pedirlo entra en una vida donde la política no es una idea. Es un ruido de botas, un rumor, de conspiraciones, una conversación que se corta cuando él entra a la sala. Guatemala, en esos años, no es un lugar para ingenuos. Es un país donde el Estado se siente lejano y al mismo tiempo se mete en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el miedo. Roberto crece viendo cómo el orden se sostiene con disciplina y silencios. Su familia pertenece a un mundo de relaciones, de apellidos conocidos, de educación cuidada, de expectativas altas, pero esa misma red que protege también aprieta. En un país tenso, cualquier cercanía al poder, real o supuesta, se convierte en sospecha, para unos y en obligación para otros. Desde joven aprende una lección que no aparece en los libros. En Guatemala, la política no empieza cuando uno se postula. Empieza cuando uno escucha. Escucha los nombres que se pronuncian con respeto y los que se dicen en voz baja. Escucha cómo se habla de los presidentes como si fueran estaciones del año. Llegan, se van, dejan tormentas. Y escucha, sobre todo, el murmullo de un cambio que se acerca, porque en la década de 1940 el país entra en una zona de turbulencia. La vieja estructura se resquebraja, y la calle empieza a tener voz. La revolución de 1944 no es un simple giro institucional. Es un golpe emocional para una sociedad acostumbrada a obedecer. De pronto, la palabra derechos se vuelve cotidiana. De pronto, la gente discute en público lo que antes se discutía en secreto. Para un joven como Roberto, formado en un entorno donde el orden era sinónimo de estabilidad, ese despertar colectivo es fascinante y peligroso a la vez. Fascinante porque abre posibilidades. Peligroso porque en tiempos de euforia también nacen los extremos. Y en medio de esa electricidad, él empieza a entender que su vida no podrá ser neutral. Roberto Alejo Zarzú se forma, se mueve, observa. No es un personaje de barricada, sino alguien que aprende a leer el tablero. ¿Quién manda? ¿Quién presiona? ¿Quién espera? En Guatemala, la política se hace tanto en los discursos como en los pasillos, y él, con su apellido y su capacidad para moverse en círculos influyentes, se convierte en alguien que puede estar cerca de decisiones grandes. Pero estar cerca no significa estar a salvo. Al contrario, cuanto más cerca estás, más te alcanza la onda expansiva. Los años de Juan José Arévalo y luego de Jacobo Arbenz empujan al país hacia reformas profundas. La reforma agraria, las tensiones con intereses económicos, el choque con la influencia extranjera. Todo se mezcla como pólvora. En las conversaciones de la época hay palabras que suenan como sentencia. Comunismo, intervención, traición, patria. Y Roberto, que no vive en una burbuja, siente cómo el aire se vuelve más pesado. No es solo un debate ideológico, es una pelea por el control del futuro. Y cuando el futuro se pelea, la gente deja de mirarse como vecinos y empieza a mirarse como enemigos. Aquí aparece el primer gran conflicto real que marcará su camino. La lucha contra un sistema que cambia de rostro, pero no deja de exigir lealtades absolutas. En un país polarizado, no basta con ser prudente. La prudencia se interpreta como cobardía o como conspiración. Roberto se enfrenta a esa presión. La de definirse, la de alinearse, la de escoger un bando cuando los bandos se vuelven trincheras. Y esa elección no es teórica, tiene consecuencias concretas. Amistades que se rompen, puertas que se cierran, miradas que se endurecen. El punto de quiebre llega en 1954. El derrocamiento de Jacobo Arbenz sacude Guatemala como un terremoto político. No es solo la caída de un presidente, es el mensaje brutal de que el país puede ser reconfigurado por fuerzas internas y externas, y que nadie está completamente fuera del alcance. En ese clima, Roberto Alejo Zarzú se mueve en un terreno donde cada paso puede ser interpretado como complicidad o como desafío. La historia de Guatemala en esos días está llena de listas, de acusaciones, de persecuciones, de exilios,
La política deja de ser un debate y se convierte en una prueba de supervivencia. Y entonces, cuando muchos creen que el nuevo orden traerá calma, ocurre lo contrario. La calma es apenas una máscara. La tensión se transforma, se reorganiza, se vuelve más clandestina. El país entra en una etapa donde la violencia política empieza a echar raíces más profundas. Roberto, que ya ha visto cómo un gobierno puede caer y cómo un país puede partirse en dos narrativas irreconciliables, entiende que la verdadera batalla no es por un cargo, es por el control del relato. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el villano? ¿Quién salvó a Guatemala y quién la vendió? En esa guerra de versiones, un apellido conocido puede ser arma o blanco. A finales de los 50 y comienzos de los 60, Guatemala se adentra en un periodo cada vez más áspero. Surgen movimientos insurgentes, se endurecen respuestas estatales, y el miedo se vuelve rutina. En ese contexto, Roberto Alejo Zarzú empieza a acercarse más a los espacios donde se toman decisiones de alto nivel, no porque sea un aventurero, sino porque su perfil encaja en una época que busca operadores. Gente capaz de negociar, de conectar, de abrir canales, pero cada canal abierto también puede convertirse en una cuerda al cuello. Y aquí entra el elemento que convierte su vida en un reloj. El tiempo. No el tiempo abstracto, sino el tiempo como amenaza. En Guatemala, en esos años, hay momentos en que una llamada telefónica puede cambiarlo todo. Un rumor puede convertirse en orden. Una orden puede convertirse en captura. Roberto vive con esa sensación, la de que el margen para equivocarse es mínimo, que hay decisiones que deben tomarse antes de que otros las tomen por ti, que si esperas demasiado, el país te arrastra. Su entrada al mundo político no es un salto repentino, sino una inmersión gradual en un ambiente donde la lealtad se prueba con hechos, y donde la discreción es una forma de inteligencia. Aprende a medir palabras, a leer silencios, a detectar cuándo una conversación es una trampa, y, sin embargo, por más cuidadoso que sea, hay algo que no puede controlar. La percepción pública. En un país polarizado, la percepción es destino. Puedes ser inocente y aún así ser señalado. Puedes ser útil y aún así ser descartado. Roberto Alejo Zarzú se convierte en un hombre de conexiones, y eso lo coloca en el centro de una paradoja. Mientras más necesario es para ciertos proyectos, más expuesto queda ante quienes los detestan. En Guatemala, la política no perdona la ambigüedad, y él, que intenta moverse entre fuerzas que se odian, empieza a sentir el peso de una pregunta que lo perseguirá. ¿Se puede influir sin mancharse? ¿Se puede servir al país sin convertirse en instrumento de alguien más? La década de 1960 avanza con un pulso cada vez más violento. La palabra seguridad se vuelve excusa y obsesión. La palabra subversión se usa como martillo. Y en ese ambiente, Roberto entiende que el poder real no siempre está donde brilla. A veces está donde nadie mira. En los acuerdos, en los respaldos, en las promesas. Su biografía, en esta etapa, es la de un hombre que aprende a sobrevivir en un tablero donde las piezas se sacrifican sin aviso. Y justo cuando parece que su vida seguirá ese curso de influencia discreta, aparece un giro que lo empuja hacia un lugar más visible. Guatemala entra en una fase donde el Estado busca consolidarse con mano dura, y los círculos de decisión se estrechan. Para alguien como Roberto, eso significa una cosa. Si estás dentro, te piden más. Si estás fuera, te vuelves sospechoso. La presión aumenta. El margen se reduce. El reloj avanza. Hay una imagen que define esos años. Una ciudad donde la normalidad convive con el miedo. Gente yendo al trabajo mientras en otra calle alguien desaparece. Radios encendidos con noticias incompletas. Conversaciones que se interrumpen cuando entra un desconocido. Roberto camina por ese país. Y cada paso lo acerca a un punto donde ya no bastará con observar. Tendrá que actuar. Tendrá que tomar partido en un conflicto real, histórico, que no admite espectadores. Porque en Guatemala, en esa época, el poder no es un premio, es una trinchera. Y Roberto Alejo Zarzú, nacido en 1918, criado entre expectativas y tensiones, formado en un país que aprendió a discutir a gritos, está a punto de entrar en la zona donde las decisiones dejan de ser privadas y se vuelven irreversibles. El tiempo, ese enemigo silencioso, ya empezó a contarle los segundos. Y lo que viene no será una carrera por ascender. Será una carrera por no caer. Hay un momento en la vida de Roberto Alejo Zarzú en el que el país deja de ser un mapa y se convierte en una cuenta regresiva.
No es una metáfora bonita, es literal. En Guatemala, a mediados del siglo XX, el tiempo no se mide en años. Se mide en antes de que te señalen, antes de que te capturen. Dal antes de que te borren. Y cuando tu apellido ya está escrito en la conversación de los poderosos, el reloj suena más fuerte. Roberto entra a los 60 con una certeza incómoda. La política ya no es solo ideología, es seguridad personal. El Estado se endurece, la insurgencia crece, y la ciudad aprende a vivir con dos luces encendidas, la del día y la del miedo. En ese clima, su perfil, conexiones, capacidad de moverse entre élites, habilidad para abrir puertas, deja de ser una ventaja social y se vuelve una herramienta política. Y las herramientas, en Guatemala, se usan o se rompen. El giro que lo empuja hacia un lugar más visible no llega con fanfarrias, llega con susurros, reuniones discretas, llamadas a horas raras, nombres que se repiten como si fueran claves. Roberto empieza a orbitar más cerca de los centros donde se decide quién es patriota y quién es enemigo. Y ahí descubre una verdad que no se enseña. El poder no siempre te pide que hagas algo. A veces te pide que calles. Y callar, en un país polarizado, también es tomar partido. A finales de los 60, Guatemala se siente como una cuerda tensada. La violencia política se vuelve rutina, y la rutina es lo más aterrador. Cuando el horror se normaliza, cualquiera puede ser el siguiente, sin que el mundo se detenga. Roberto, que ha aprendido a leer silencios, entiende que el sistema no solo castiga acciones, castiga percepciones. Puedes no haber hecho nada, pero si alguien decide que representas algo, ya estás en peligro. Y su apellido representa demasiado. Entonces llega el punto en que la historia lo empuja a un borde. El Estado necesita operadores, intermediarios, gente capaz de sostener puentes en un país que se está partiendo. Roberto se mueve en ese filo. No es el hombre del micrófono, es el hombre del pasillo. Y en Guatemala, el pasillo puede ser más mortal que la plaza pública, porque ahí no hay testigos. El país entra en los años 70 con una tensión que ya no se esconde. La represión se vuelve más sistemática, la insurgencia se reorganiza, y la sociedad civil queda atrapada en medio, como si caminara entre dos paredes que se cierran. Roberto, por su posición y sus relaciones, queda expuesto a un conflicto real y brutal. El choque entre la lógica de seguridad del Estado y la realidad humana de un país que se desangra. Y en ese choque, cualquier figura con influencia puede ser vista como pieza o como obstáculo. Aquí aparece el enemigo más concreto de su vida pública. No un rival con nombre y apellido, sino una maquinaria de sospecha que devora incluso a los suyos. Porque en esos años, el sistema no solo persigue a los opositores, también vigila a los cercanos. La lealtad se vuelve una prueba interminable. Hoy eres útil, mañana eres incómodo, hoy te invitan, mañana te niegan. Y Roberto empieza a sentir que su margen de maniobra se achica como una habitación sin ventanas. El contraste es cruel. Por fuera, Guatemala intenta parecer un país que funciona. Oficinas abiertas, tráfico, cafés, periódicos. Por dentro hay listas, hay seguimientos, hay puertas que se golpean de madrugada, hay familias que aprenden a no preguntar. Y Roberto, que se mueve entre círculos donde se habla de orden y estabilidad, ve el costo real de esas palabras. Rostros tensos, o miradas que evitan, nombres que desaparecen de la conversación como si nunca hubieran existido. Y entonces, cuando parece que su vida seguirá siendo la de un operador discreto, ocurre el tipo de giro que cambia una biografía para siempre. Su nombre empieza a circular no solo como conectado, sino como clave. En un país donde la información es poder, ser clave es ser objetivo. Y el objetivo no siempre es político, a veces es físico. La presión se vuelve personal. Roberto entiende que ya no se trata de qué posición tomar, sino de cuánto tiempo queda. Porque en Guatemala, cuando el clima se enrarece, el peligro no avisa con una carta. Avisa con un silencio raro, con un auto que se repite en la esquina, con una llamada que nadie responde al otro lado. Y él lo siente. El reloj se acelera. En ese punto, su vida entra en una dinámica de decisiones rápidas. ¿A quién ver? ¿A quién evitar? ¿Qué decir y qué no decir? ¿Qué puerta tocar y cuál no? Cada movimiento tiene doble lectura. Y lo peor es que no hay árbitro. La interpretación la hace quien tiene fuerza. Roberto se enfrenta a una paradoja que lo persigue.
Para influir necesita estar cerca del poder. Pero estar cerca del poder lo vuelve vulnerable a sus propias sombras. La Guatemala de esos años no perdona la ambigüedad. Si intentas tender puentes, te acusan de traidor. Si te alineas, te conviertes en cómplice. Si te apartas, te vuelves sospechoso. Roberto intenta moverse en ese triángulo imposible, y el costo emocional es alto. Vivir midiendo palabras, viviendo con la sensación de que cualquier frase puede ser usada en tu contra. La política se vuelve una disciplina de supervivencia, y en medio de esa tensión, aparece un elemento que lo cambia todo. La idea de que el país no solo está en guerra en las montañas, o en los titulares, sino en las instituciones mismas. La lucha no es solo contra un enemigo externo, es una lucha interna por el control del Estado, por quién manda realmente, por quién decide qué es legal y qué es necesario. Roberto ve cómo el poder formal y el poder real no siempre coinciden, y cuando no coinciden, los que quedan en medio son los que pagan. El tiempo, otra vez, se vuelve el villano principal. No hay espacio para planes largos. Hay espacio para sobrevivir la semana, para llegar al próximo mes, para evitar el error que te convierte en noticia o en ausencia. Roberto empieza a actuar con la conciencia de que su vida pública puede cerrarse de golpe, como una puerta que se tranca desde afuera. Y entonces llega el tipo de escena que define una época. Una reunión donde nadie toma notas, donde los nombres se dicen una sola vez, donde el aire se siente pesado aunque haya ventilador. Roberto escucha propuestas, advertencias, promesas, y entiende que el país está entrando en una fase donde la violencia ya no es un accidente. Es un método. En ese instante, su conflicto con el sistema se vuelve total, porque él no está peleando por un cargo. Está peleando por no ser tragado por una lógica que convierte a las personas en expedientes. El giro inesperado es que cuanto más intenta moverse con prudencia, más lo interpretan como alguien que sabe demasiado. Y en Guatemala, saber demasiado puede ser una sentencia. La información, que antes era su capital, empieza a parecerse a una carga explosiva. Roberto se da cuenta de que su mayor fortaleza, estar conectado, también es su mayor riesgo. Estar conectado es el tipo de ironía que solo existe en países donde la política se vive con el cuerpo. La tensión sube porque el margen se reduce. Hay decisiones que ya no puede postergar. Si se queda, se expone. Si se va, lo leen como confesión. Si habla, se incrimina. Si calla, lo acusan de encubrir. Y en ese laberinto, el tiempo no es neutral. El tiempo empuja hacia el error. En esos años, su figura se vuelve más visible en el tablero nacional, no necesariamente por discursos, sino por su cercanía a espacios, donde se negocia, se presiona, se define, y esa visibilidad atrae lo inevitable. Enemigos sin rostro, rumores que se convierten en verdades, versiones que se multiplican. En Guatemala, una versión repetida puede matar más rápido que una bala, porque prepara el terreno para que la bala parezca lógica. Roberto empieza a vivir con una sensación constante, la de estar caminando sobre vidrio, un paso en falso y todo se rompe. Y lo más cruel es que no siempre sabes qué es un paso en falso hasta que ya lo diste. La política, en ese punto, deja de ser estrategia y se vuelve instinto. Y cuando el país se endurece aún más, cuando la palabra seguridad se vuelve un permiso para todo, Roberto enfrenta su prueba más dura. Resistir sin convertirse en parte de la maquinaria que aplasta. Mantener influencia sin perder humanidad. Mantenerse vivo sin vender el alma. Esa es la batalla real, histórica, que lo marca. No contra un hombre, sino contra una época que exige obediencia total. La cuenta regresiva se siente en detalles pequeños. Rutas que cambia, horarios que altera, conversaciones que corta antes de tiempo. Y en medio de esa vida comprimida por el miedo, aparece la pregunta que lo persigue como un eco. ¿Cuánto tiempo puede durar alguien en el centro del tablero sin que lo sacrifiquen? Porque en Guatemala, en esos años, el poder no te corona, te expone. Y Roberto Alejo Zarzú, ya demasiado cerca de las decisiones, ya demasiado señalado por su apellido y sus conexiones, está entrando en el tramo donde el país no solo le pedirá que elija un bando, le pedirá algo peor. Que elija qué parte de sí mismo está dispuesto a perder para seguir adelante. Y el reloj, implacable, sigue contando. La primera señal no fue un disparo, fue una puerta que dejó de abrirse. Roberto Alejo Zarzú lo nota en un gesto mínimo.
Un saludo que antes era cálido y ahora es rápido, como si quemara. Una cita que se pospone sin fecha. Un luego hablamos que suena a despedida. En Guatemala, cuando el aire se enfría alrededor de tu nombre, no es clima, es política. Y la política, en esos años, no discute. Sentencia. Aún así, Roberto sigue moviéndose, porque su oficio real, aunque nadie lo escriba en una tarjeta, es sostener conversaciones que otros no pueden sostener, ser puente en un país que se parte, y un puente, por definición, recibe golpes de ambos lados. La tensión sube cuando el Estado endurece su lógica de seguridad, y la insurgencia responde con más audacia. La ciudad se llena de rumores como de polvo. Se te pegan a la ropa, se te meten en la garganta. Hay nombres que se pronuncian en voz baja, como si fueran contraseñas. Hay otros que ya no se pronuncian, como si fueran maldiciones. Roberto entiende que el conflicto no es solo gobierno contra guerrilla, es algo más sucio. Facciones dentro del propio poder, rivalidades entre aparatos, ambiciones que se disfrazan de patriotismo, y en medio, él, que sabe demasiado y que por saber se vuelve útil y peligroso. Aquí aparece el enemigo más real de su vida pública. La maquinaria de sospecha. No tiene rostro fijo. A veces es un despacho con aire acondicionado y un sello oficial. A veces es un grupo armado que no firma. A veces es un periódico que insinúa. A veces es un amigo que pregunta de más. La maquinaria no necesita pruebas, necesita clima. Y el clima ya está. Roberto intenta hacer lo que siempre ha hecho. Hablar con todos sin pertenecer del todo a nadie. Pero Guatemala ya no tolera esa geometría. La ambigüedad se interpreta como traición, la prudencia como encubrimiento, la moderación como debilidad. Y entonces llega el primer giro brutal. Su capital, la información, empieza a convertirse en su condena. Porque en un país donde la violencia se vuelve método, saber es cargar una bomba sin temporizador visible. El tiempo se vuelve un personaje, un villano silencioso. Roberto empieza a vivir con una cuenta regresiva que nadie anuncia, pero todos sienten. Cambia rutas, ajusta horarios, reduce reuniones, aprende a leer el miedo en los ojos de los demás. Cuando alguien te mira, y por un segundo, parece estar calculando si hablar contigo lo compromete, esa mirada es un reloj. Y sin embargo, hay algo que lo empuja a seguir. La convicción de que, si los puentes se caen, el país se queda solo con dos opciones: obedecer o morir. Roberto no quiere ese país, no quiere esa simplificación. Su conflicto, el verdadero, es contra la lógica que convierte a las personas en expedientes y a la política en cacería. En ese contexto, su trabajo se vuelve más intenso y más peligroso. No es el hombre del micrófono, es el hombre del pasillo, el que entra por puertas laterales, el que escucha más de lo que habla, el que entiende que una frase puede salvar una vida o firmarla. Y en Guatemala, la diferencia entre salvar y condenar puede ser una coma. Hay reuniones donde nadie toma notas, donde los nombres se dicen una sola vez, donde el silencio pesa más que las palabras. Roberto se sienta, escucha propuestas, advertencias, promesas, y descubre otra verdad. El poder formal y el poder real no siempre coinciden. A veces el cargo es una máscara y la decisión viene de otro lado. Cuando eso pasa, el Estado se vuelve un laberinto. Entras buscando una salida y terminas atrapado en pasillos que no llevan a ninguna parte. El segundo giro llega como llegan los golpes más duros. Por sorpresa y con apariencia de normalidad. Un día, alguien le sugiere bajar el perfil. No como consejo amistoso, sino como orden disfrazada. Por tu bien, le dicen. Esa frase, en Guatemala, es una amenaza con guantes. Roberto entiende el mensaje. Ya no basta con ser leal. Hay que parecerlo de una manera específica. Ya no basta con no estar contra. Hay que estar a favor con entusiasmo visible. Y él no es un hombre de entusiasmos teatrales. La presión se vuelve personal. No solo por él, sino por los suyos. Porque el sistema, cuando aprieta, no aprieta solo al individuo. Aprieta el entorno. Roberto siente cómo la vida privada se encoge, cómo la casa deja de ser refugio y se convierte en un punto en el mapa, cómo una llamada nocturna puede cambiar el pulso de una familia entera. En ese punto, la política deja de ser una carrera. Es una amenaza doméstica. Y entonces aparece el límite de tiempo. No es una fecha en un calendario, es una ventana que se cierra.
Roberto recibe señales claras de que su margen se está agotando, que hay sectores que lo consideran incómodo, que su capacidad de moverse entre mundos, élites, instituciones, conversaciones discretas, ya no se ve como virtud, sino como riesgo. En un país donde la paranoia se institucionaliza, el intermediario es sospechoso por definición. Roberto intenta una maniobra difícil: seguir influyendo sin exponerse, seguir hablando sin dejar huellas, seguir siendo puente sin convertirse en objetivo fijo. Pero la maquinaria de sospecha no se calma con prudencia, se alimenta de ella. Cuanto más cuidadoso es, más parece que oculta algo. Cuanto más calla, más lo acusan de saber. Es la trampa perfecta. Cualquier movimiento confirma la acusación. En medio de esa tensión, hay escenas que se quedan pegadas como fotografías: un automóvil que aparece 2 veces en la misma esquina, un hombre que mira demasiado, un saludo que no llega, un silencio al otro lado del teléfono. Roberto aprende a distinguir el miedo real del miedo imaginado, y esa habilidad, que debería ser inútil en una democracia, se vuelve esencial para seguir vivo. Pero el conflicto no es solo con el aparato de seguridad, también es con la opinión pública, con el relato, porque en Guatemala, una versión repetida puede matar más rápido que una bala. Prepara el terreno para que la bala parezca lógica. Roberto ve cómo se fabrican historias, cómo se siembran sospechas, cómo se construye un enemigo con frases sueltas, y entiende que, si lo convierten en símbolo, ya no importa lo que haya hecho. Importa lo que representará en la narrativa de alguien. El tercer giro es el más cruel. Cuando se da cuenta de que su apellido, que le abrió puertas, también lo encierra. Alejo Sarzú no es solo un nombre, es una señal, un punto de referencia, un blanco posible. En un país donde la violencia busca mensajes, los apellidos pesan como pancartas, y él no puede cambiarse el apellido, solo puede decidir qué hace con ese peso. Roberto empieza a actuar con una disciplina casi militar, pero sin uniforme. Cada reunión se evalúa como riesgo, cada conversación se mide por consecuencias, cada palabra se piensa 2 veces. Y aún así, hay momentos en que la humanidad se impone. Cuando escucha historias de familias rotas, de desaparecidos, de miedo cotidiano, ahí su conflicto interno se vuelve insoportable. ¿Cómo mantener influencia sin volverse parte de la maquinaria que aplasta? Porque la tentación existe. En un sistema que premia la obediencia, siempre hay una salida fácil. Alinearte del todo, repetir el discurso, cerrar los ojos. Roberto sabe que esa salida puede darle seguridad inmediata, pero también sabe el precio: perderse a sí mismo. Y ese precio, para él, es demasiado alto. La tensión llega a un punto donde el país parece una habitación sin ventanas. La violencia ya no es un accidente, es una herramienta. La legalidad se estira como goma. La palabra orden se usa como llave para abrir cualquier puerta. Roberto ve cómo se normaliza lo impensable. Y lo más aterrador de la normalización es que vuelve a la gente capaz de seguir con su día mientras el horror ocurre a 2 calles. En ese clima, su papel se vuelve más delicado. Intentar que ciertas conversaciones existan, que ciertos puentes no se quemen, que ciertas decisiones no crucen líneas irreversibles, no siempre lo logra. A veces llega tarde. A veces lo dejan fuera. A veces lo usan. Y esa es otra forma de violencia: convertirte en instrumento de algo que no controlas. Hay un momento, uno de esos momentos que no salen en los libros pero que cambian una vida, en que Roberto entiende que ya no está negociando posiciones, sino tiempo. Tiempo para moverse. Tiempo para proteger a los suyos. Tiempo para no quedar atrapado en una versión fabricada. Tiempo para no ser el siguiente nombre que desaparece de la conversación. Y entonces, cuando el reloj aprieta, aparece el giro inesperado que lo empuja a una decisión mayor. Descubre que su prudencia no lo está salvando, solo está postergando el golpe. Que el sistema no necesita que seas culpable, necesita que seas útil como ejemplo. Y un ejemplo no se defiende con argumentos. Roberto siente, con una claridad helada, que su vida pública está entrando en una zona donde el país no te pregunta qué piensas, te pregunta cuánto estás dispuesto a perder. Y la pregunta no es retórica, es una prueba. La cuenta regresiva se vuelve insoportable. Ya no se trata de si habrá consecuencias, sino de cuándo. Y en esa presión, Roberto se enfrenta a su adversario definitivo. Una época que exige obediencia total y castiga cualquier matiz.
Una época que convierte la política en supervivencia y la supervivencia en culpa. Aún así, sigue caminando. Porque detenerse también es una decisión, y en Guatemala, a veces detenerse es lo mismo que entregarse. Roberto Alejo Zarzú avanza por el filo, con la sensación de que el suelo puede abrirse en cualquier momento. Y mientras el país se endurece, él entiende que el verdadero combate no es por un cargo ni por una victoria visible. Es por conservar un núcleo de humanidad en medio de una maquinaria que quiere triturarlo todo. El reloj sigue contando. Y ahora, cada segundo suena como una advertencia. El reloj no se detiene cuando decides retirarte. A veces, es justo ahí cuando empieza a sonar más fuerte. Roberto Alejo Zarzú entiende que la cuenta regresiva ya no es una metáfora la noche en que mira por la ventana y no ve nada. Y, sin embargo, siente que lo están mirando. No hay sombras moviéndose, no hay pasos en la grava, no hay un auto encendido. Solo ese vacío que en Guatemala puede ser más peligroso que una amenaza explícita, porque la amenaza explícita te permite prepararte. El vacío, en cambio, te obliga a imaginarlo todo. La decisión de bajar el perfil, esa orden disfrazada de consejo, se convierte en una operación de supervivencia. No es me retiro, como quien cierra una oficina, es me repliego, como quien apaga luces para que no lo encuentren. Roberto empieza a desaparecer de los lugares donde antes era habitual. Menos pasillos, menos reuniones, menos llamadas. Y cada ausencia, en un país de rumores, se interpreta como confesión. Si no estás, es porque escondes algo. Si te escondes, es porque temes. Si temes, es porque sabes. La lógica es circular y perfecta, como una trampa. Pero el giro más cruel llega cuando descubre que el silencio también habla, que incluso sin aparecer, su nombre sigue circulando, como una moneda sucia que pasa de mano en mano. En ciertos círculos, Alejo Zarzú se pronuncia con una mezcla de respeto y sospecha, como si fuera una llave que abre puertas. Y también un expediente que puede cerrarlas para siempre. Roberto no puede controlar lo que otros dicen de él. Y en esa época, el relato es un arma. Primero te convierten en historia. Después, te convierten en objetivo. El tiempo, además, no solo lo persigue a él, persigue a su familia, persigue a sus amigos, persigue a cualquiera que haya compartido una mesa, una llamada, una fotografía. Roberto empieza a medir el peligro con una precisión que da vergüenza admitir. ¿A quién puedo ver sin arrastrarlo conmigo? ¿A quién puedo llamar sin que lo anoten? ¿Qué ruta es menos obvia? ¿Qué hora es menos predecible? La vida se vuelve un mapa de riesgos, y el mapa cambia cada día. En ese repliegue, aparece una verdad incómoda. El poder no se abandona del todo. El poder te sigue, aunque lo niegues. Te sigue en forma de favores pendientes, de enemigos que no olvidan, de aliados que se vuelven prudentes. Roberto descubre que hay gente que lo busca no para protegerlo, sino para usarlo como puente una última vez. Y ahí está la tentación. Volver a ser útil, volver a influir, volver a entrar al juego. Porque el juego, aunque mortal, también es adictivo. Te hace creer que todavía puedes mover una pieza y cambiar el tablero. Pero Guatemala no está en un tablero, está en un incendio. Y en un incendio, el que intenta ser puente termina siendo madera. Roberto se enfrenta entonces a su conflicto más real. No contra un hombre específico, sino contra una maquinaria que ya aprendió a funcionar sin rostro. Una maquinaria que mezcla Estado, facciones, intereses, miedo, propaganda y violencia. Una maquinaria que no necesita que seas culpable. Necesita que seas conveniente. Y Roberto, con su historial de conversaciones, de mediaciones, de puertas laterales, es conveniente para demasiadas narrativas al mismo tiempo. Para unos es demasiado cercano. Para otros, demasiado independiente. Para otros, demasiado informado. En un país donde la seguridad se confunde con control, estar informado es casi un delito. El límite de tiempo se vuelve concreto cuando empiezan a llegar señales que ya no son sutiles. No siempre son amenazas directas. A veces son advertencias con forma de preocupación. No te conviene salir. No te conviene hablar. No te conviene aparecer. Y lo más aterrador es que esas frases pueden venir de personas que, en otro contexto, serían amigos. En ese momento, Roberto entiende que el miedo es contagioso y que el contagio convierte a la gente en mensajeros de la misma maquinaria que los asusta. Así, su vida entra en una fase extraña.
la de la presencia fantasma. Está, pero no está. Existe, pero no se muestra. Y sin embargo, sigue pensando en el país como si todavía pudiera salvarse con palabras. Porque esa fue siempre su apuesta. Que una conversación a tiempo evita una tragedia. El problema es que, en los años más duros, la tragedia ya no necesita permiso. En medio de ese repliegue, Roberto observa cómo Guatemala se acostumbra a lo impensable. La normalización es el verdadero horror. La gente aprende a no preguntar, a no mirar, a no recordar. Aprende a seguir trabajando, a seguir comprando pan, a seguir celebrando cumpleaños, mientras el país se desangra en paralelo. Y esa doble vida, la cotidiana y la clandestina, se vuelve el paisaje. Roberto lo ve con una mezcla de rabia y tristeza. El país no solo está dividido, está anestesiado, y entonces llega otro giro inesperado. El enemigo no es solo la violencia, es el olvido. Porque cuando la violencia se vuelve rutina, el olvido se vuelve estrategia. Se olvida para sobrevivir, se olvida para no enloquecer, se olvida para no meterse en problemas. Y en ese olvido, figuras como Roberto quedan atrapadas en una niebla. Ni héroes ni villanos, sino nombres que se mencionan sin contexto, piezas de un rompecabezas que nadie quiere armar completo. Roberto siente esa niebla acercarse, siente que su vida pública, con todo lo que implicó, corre el riesgo de ser reducida a una etiqueta, pero él no es una etiqueta. Es un hombre que vivió en el centro de una época que trituraba matices. En los años finales, su batalla se vuelve más íntima y por eso más dura. Conservar una versión de sí mismo que no dependa del relato ajeno, mantener la dignidad sin micrófono, mantener la calma sin garantías, mantener la humanidad cuando el entorno premia la dureza. Hay días en que la prudencia parece cobardía, y días en que la prudencia es lo único que mantiene a una familia completa. Roberto aprende a vivir con esa ambigüedad, que es una forma de dolor silencioso. El tiempo, sin embargo, no solo amenaza con violencia, también amenaza con desgaste, con cansancio, con la sensación de que todo esfuerzo es insuficiente. Roberto, que antes se movía como un operador de pasillos, empieza a moverse como un hombre que carga años, y esos años pesan distinto cuando han sido vividos bajo sospecha. No es solo edad, es tensión acumulada, noches de alerta, decisiones tomadas con el estómago apretado. Aún así, hay momentos en que el país le devuelve algo parecido a una razón para seguir, no necesariamente una victoria, sino una señal. Una conversación que evita un choque, una puerta que se abre para alguien más, una mediación que reduce un daño. Son logros invisibles, imposibles de exhibir, y sin embargo, en un país donde la violencia busca titulares, lo invisible puede ser lo más valioso, pero el precio de lo invisible es que nadie lo aplaude. Y el precio de que nadie lo aplauda es que, con el tiempo, nadie lo recuerda. Roberto llega a la última etapa de su vida con esa paradoja clavada en el pecho. Haber estado cerca de decisiones grandes y, al mismo tiempo, quedar fuera de la memoria popular, no por falta de importancia, sino por la naturaleza misma de su papel. Los puentes no se celebran cuando funcionan, se notan cuando se caen. Y él pasó años intentando que no se cayeran. En 1993, el tiempo finalmente lo alcanza. No como una emboscada, no como un titular estridente, sino como llega la muerte a quienes han vivido demasiado tiempo en tensión. Con una quietud que casi parece injusta, Roberto Alejo Zarzú muere ese año, y con su muerte ocurre algo que suele pasar en países marcados por el conflicto. El ruido sigue, la historia no se detiene para hacer silencio. La vida pública continúa, los bandos siguen, las versiones se multiplican, y el hombre, el individuo, corre el riesgo de quedar sepultado bajo interpretaciones. Pero su legado no está en una estatua ni en una consigna, está en una idea peligrosa para cualquier época de extremos. Que hablar con el otro lado no es traición, sino una forma de evitar que el país se convierta en una fosa común de certezas. Está en la insistencia, a veces solitaria, de que la política no debería ser una cacería. Está en la obstinación de creer que el matiz es una forma de valentía. El último giro, el más silencioso, es este. Al final, su enemigo no logra convertirlo del todo en lo que quería. La maquinaria de sospecha puede deformar reputaciones, puede empujar al repliegue, puede imponer miedo, pero no puede borrar por completo lo que un hombre eligió ser cuando nadie lo estaba mirando.
Y si hoy su nombre aparece como una línea en una cronología, 1918 a 1993, la verdadera historia está entre esos números. En los pasillos, donde una frase podía salvar o condenar. En las noches donde el teléfono podía ser sentencia. En la disciplina de medir cada paso. En el costo de ser puente cuando todos quieren dinamitar el río. Porque hay vidas que no se entienden por lo que gritaron, sino por lo que se negaron a gritar. Y Roberto Alejo Zarzú, en la Guatemala más dura, se negó a gritar lo fácil. Eligió lo difícil. Sostener el matiz cuando el país exigía blanco o negro. El reloj al final se detuvo para él. Pero la pregunta que deja, la pregunta que incomoda, sigue sonando para los demás. ¿Cuántos puentes puede perder un país antes de 1900? ¿Quedarse solo con abismos?